Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo número 4 y como tema vamos a presentar carbohidratos y salud. Como integrantes tenemos Alison Cano Sánchez, Antonio Cuesta Navas, Bruno Díaz Bautista, Dana Franco Suárez y mi persona, Nayeli Sierra. Como índice tenemos conceptos y tipos de carbohidratos, rol de carbohidratos en el organismo, carbohidratos y mantenimientos de la salud, deficiencia de carbohidratos y exceso de carbohidratos. Como primer punto vamos a tocar qué son los carbohidratos. Estos, también conocidos como hidratos de carbono o glúcidos, son macronutrientes en forma de biomoléculas orgánicas fundamentales compuestas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Estas representan una de las principales fuentes de energía para el organismo humano y desempeñan un papel fundamental y funcional esencial en numerosos procesos metabólicos y fisiológicos. Tenemos la clasificación de los carbohidratos. Estos se clasifican en simples y compuestos. Los simples son azúcares de estructura química básica que el cuerpo descompone y absorbe rápidamente, proporcionando energía casi instantánea, y estos se dividen en dos principales grupos, que son monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos, como su palabra lo dice, mono, están conformados por una sola célula de azúcar, que estos incluyen glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos están formados por la unión de dos moléculas simples que incluyen sacarosa y lactosa. Los carbohidratos complejos son cadenas largas de moléculas de azúcar que el cuerpo digiere lentamente, proporcionando energía sostenida sin causar picos de glucosa altos. Estos se dividen en dos grupos principales, que son almidones y fibras, y son fundamentales para estabilizar el azúcar en sangre y mantener la saciedad. Almidón. Esta es la principal forma de almacenamiento de energía en los seres humanos. Como fuentes tenemos el arroz, la papa, maíz, pan, pasta, etc. Como fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir completamente, y sus fuentes se la encontramos en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y semillas. Fuentes alimentarias de los carbohidratos. Tenemos a los granos, que esto engloba el pan, fideos, pastas, galletas saladas, cereales y arroz. Como frutas tenemos manzanas, plátanos, bayas, mangos, melones y naranjas. Como productos lácteos tenemos la leche y el yogur. Como legumbres tenemos frijoles secos, lentejas y guisantes. Los primeros que nombré corresponden a la clasificación de los carbohidratos complejos. Ahora vamos con los carbohidratos simples, que básicamente son bocadillos dulces, que esto engloba pasteles, galletas, dulces y otros postres, jugos, refrescos, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas energéticas con azúcar. Verduras con almidón, papas, maíz y guisantes. En la siguiente diapositiva podemos ver una clasificación de los carbohidratos complejos y simples, que en los complejos están avena, quinoa, arroz integral, frutos secos, guisantes, lentejas, frijoles, espinacas, plátanos, peras, brócoli y maíz. En los carbohidratos simples tenemos frutas, jugos, refrescos, harina blanca, mermelada, dulces, pasteles, galletas y chocolates. Como importancia de los carbohidratos tenemos que estos mejoran el rendimiento físico. Los carbohidratos son importantes para quienes realizan actividades físicas o deportes, ya que proporcionan una energía rápida y sostenida durante el ejercicio. Esto básicamente es si el ser humano, las personas que hacen deporte consumen carbohidratos complejos, que son los que obviamente proporcionan energía rápida y sostenida. Mejoran el rendimiento mental, ya que sabemos que el cerebro es uno de los organismos que más necesita energía para funcionar correctamente. Ayudan a mantener el peso. Consumir alimentos como carbohidratos complejos, como los que se encuentran en frutos secos, por ejemplo las almendras y verduras, es algo que promueve un peso saludable. Preserva la masa muscular. Con ellos, nuestro cuerpo no necesita recurrir a las proteínas musculares para obtener energía, lo que favorece el mantenimiento de la masa magra. Regulan el metabolismo. Una dieta equilibrada que incluye carbohidratos complejos, como sucede en los desayunos saludables,
evita fluctuaciones drásticas en los niveles de azúcar en la sangre, lo que contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina y por lo tanto a regular el metabolismo. Básicamente tenemos en esta parte que los carbohidratos complejos son los que más deberíamos consumir porque son los que aportan energía rápida y sostenida. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre el rol de los carbohidratos en el organismo. Para esto debemos saber que el consumo de carbohidratos es necesario para así obtener energía para el cuerpo, que es el ATP. El proceso celular para extraer la energía de la glucosa, la célula realiza la glucólisis en el citoplasma, seguida del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, que comienza en el mitocondria. Esta moneda energética comienza con el objetivo de romper los enlaces químicos de la glucosa para así transferir esa energía para sintetizar el ATP, que es el adenosín-trisfosfato. La molécula de la célula usa directamente para realizar cualquier trabajo, por ejemplo, la extracción muscular y transporte activo. El rendimiento se quiere químicamente la oxidación completa de la molécula de glucosa producida en el rendimiento neto teórico entre 30 y 32 moléculas de ATP en condiciones aeróbicas con oxígeno, claro. Función del sistema nervioso. Consumo metabólico. El cerebro humano es metabólicamente muy activo. Consume aproximadamente el 20% de energía total del cuerpo en reposo, a pesar de representar solo el 2% de peso corporal. Una herramienta metaencefálica, que son las neuronas, no pueden realizar ácidos grasos como fuente de energía directa, porque estos no cruzan eficazmente la barrera metaencefálica, la capa protectora del cerebro. La glucosa, en cambio, cruza fácilmente gracias a sus transportadores específicos llamados GLUT1 y GLUT3, que son dependientes de la insulina para adaptar a la glucosa. Esto se consume aleatoriamente de una manera ilimitada y el cerebro solo utiliza cuerpos cetónicos que son derivados de la grasa como mecanismo de supervivencia durante ayunos muy prolongados y dietas extremadamente bajas en carbohidratos, como su consumo óptimo y preferido será la glucosa. Para esto también se ve las reservas en forma de glucógeno, que esta se ve en glucógeno hepático, que es el hígado, y el glucógeno muscular, que es parte de los músculos. Su porcentaje de capacidad en el glucógeno hepático es de 0 a 8% en peso del órgano y en el muscular de 1.2 a 2.1 del peso del órgano, que equivale a 300 a 400 gramos. Su función principal y fisiológica en el glucógeno hepático es mantener la glucemia, y el hígado tiene enzimas como la glucosa 6-fosfata que permite liberar glucosa en la sangre para adherirse al cerebro y otros tejidos durante el ayuno. Ahora hablaremos sobre los carbohidratos y mantenimiento de la salud. ¿Cómo contribuyen estos macronutrientes a mantener una buena salud? Los carbohidratos forman parte de una alimentación equilibrada y cuando se consumen en cantidad y en calidad adecuada contribuyen al correcto funcionamiento del organismo, ya que aportan energía necesaria para poder realizar las actividades diarias, participan en procesos fisiológicos importantes y su efecto en la salud depende de la calidad de las fuentes alimentarias, ya que no es lo mismo consumir carbohidratos provenientes de frutas, verduras y cereales integrales que aquellos con alto contenido de azúcar añadido. Continuando con el papel de los carbohidratos dentro de la alimentación, es importante recordar qué es una dieta equilibrada. Esta es aquella que va a proporcionar la energía y los nutrientes necesarios para que el organismo pueda funcionar de una manera correcta. Sin embargo, las necesidades nutricionales no son iguales para todas las personas, ya que estas pueden variar según factores como la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud. Como siguiente punto tenemos la cantidad recomendada.
Según la FAO y la OMS, estos deben aportar entre un 45 y un 65% de la energía diaria total. Esto significa que del total de energía que una persona obtiene de los alimentos durante el día, aproximadamente ese porcentaje puede provenir de los carbohidratos. Además, se establece como referencia un consumo mínimo aproximado de 130 gramos de carbohidratos al día, relacionado con las necesidades básicas de glucosa del organismo de una persona sana. Por ello, no solo es importante la cantidad de carbohidratos que consumimos, sino también la calidad de sus fuentes, ya que alimentos como frutas, verduras, cereales integrales aportan, además de energía, fibra, vitaminas y minerales beneficiosas para la salud. Continuando con la importancia de la fibra. Pues bien, ahora continuando con la fibra, cabe destacar que es un tipo de carbohidrato que no es digerido completamente por el organismo, por lo que llega al intestino donde cumple diferentes funciones relacionadas con la salud digestiva y metabólica. Aquí tenemos 4 puntos relevantes. Dentro de la función digestiva va a aumentar el volumen de heces, facilita el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. También nos ayuda a tener un poco más de saciedad, generando una sensación de llenura y contribuye a regular la ingesta de los alimentos. Otro punto relevante a destacar es que en la regulación de la glucosa disminuye la velocidad con que la glucosa pasa a la sangre y ayuda a evitar picos de glucosa y variaciones bruscas después de cada comida. Y en cuanto a la microbiota intestinal, algunos tipos de fibra sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino y favorece el equilibrio de la salud digestiva. Por último, tenemos el control del peso corporal y prevención de enfermedades. En cuanto al control del peso, es importante entender que este no depende de eliminar los carbohidratos, sino del equilibrio entre la energía que consumimos y la que utilizamos diariamente. Por lo tanto, los carbohidratos provenientes de alimentos ricos en fibra, como frutas, legumbres, cereales integrales, pueden favorecer al control del peso, porque aumenta la sensación de saciedad y ayuda a regular la cantidad de alimentos que consumimos. Por el contrario, un consumo elevado de carbohidratos de baja calidad, como productos ultraprocesados o con azúcares añadidos, pueden contribuir a un exceso de energía cuando forma parte de una alimentación desequilibrada. Otro subtema es la prevención de enfermedades. Además de un consumo adecuado de carbohidratos, también participan en la prevención de algunas enfermedades. Por ejemplo, este macronutriente va a ayudar a preservar la masa muscular, evitando que el organismo recurra a las proteínas como principal fuente de energía. A largo plazo, esto puede contribuir a la prevención de sarcopenia, que se caracteriza por la pérdida de masa y fuerza muscular. También los carbohidratos complejos, presentes en frutas, verduras, legumbres, aportan fibra y compuestos beneficiosos que ayudan a proteger las células y pueden contribuir a reducir el riesgo de algunas enfermedades crónicas. Asimismo, como el cerebro utiliza principalmente glucosa como fuente de energía, ayuda a mantener niveles adecuados, favoreciendo funciones como la memoria y la concentración. Y por último, como último punto, tenemos dieta saludable, en donde tenemos de manera ilustrada la distribución de un plato saludable, en donde la primera sección, que corresponde al 50%, es de vegetales y verduras que aportan fibra, agua y ayudan a generar más saciedad. El otro 25% corresponde a carbohidratos complejos. En este grupo es importante elegir fuentes de mejor calidad, como cereales integrales, tubérculos como la papa, el camote, ya que proporcionan energía de manera más constante. Y el 25% restante corresponde a proteínas acompañadas de grasas saludables, como el aguacate o el aceite de oliva, que contribuyen al mantenimiento de la masa muscular y favorecen una alimentación más equilibrada. Ahora vamos a hablar sobre la deficiencia de carbohidratos. Como ya sabemos, los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo porque durante la digestión se transforman en glucosa y cuando una persona no consume suficientes carbohidratos disminuye la cantidad de glucosa disponible y el organismo debe adaptarse para seguir obteniendo energía y mantener sus funciones vitales. Ahora, hablemos sobre la glucemia, que es una de las primeras consecuencias que ocurre cuando los niveles de glucosa en sangre disminuyen. Como el cerebro depende principalmente de la glucosa para funcionar, pueden aparecer síntomas como mareos, debilidad, dolor de cabeza, temblores y dificultad para concentrarse.
Otra consecuencia también es la fatiga, ya que al haber menos glucosa, las células producen menos energía y el organismo comienza a realizar ajustes metabólicos para mantenerse activo. Esto provoca cansancio, disminución del rendimiento físico y dificultad para mantener la concentración. También puede presentarse una pérdida de peso, ya que al no recibir suficientes carbohidratos, el cuerpo utiliza primero las reservas de glucógeno y cuando éstas se agotan, es que comienzan a consumir otras reservas de energía, lo que provoca una disminución progresiva del peso corporal y si el déficit continúa, también de la masa muscular. Ahora hablemos sobre el uso de grasas como fuente de energía, ya que una vez que se agotan las reservas de glucógeno, el organismo utiliza las grasas mediante un proceso llamado lipólisis, el cual es un proceso, como ya se mencionó, donde las grasas almacenadas se comienzan a descomponer para así obtener ácidos grasos, que son utilizados por muchos tejidos como una fuente alternativa de energía. Ahora, el uso de proteínas como fuente de energía, ya si la falta de carbohidratos continúa, el organismo comienza a utilizar proteínas musculares. En este caso, los aminoácidos obtenidos son transformados en glucosa mediante la gluconeogénesis, que es un mecanismo que ayuda a mantener los niveles de glucosa, pero que también puede provocar pérdida de peso de masa muscular. Ahora, la cetosis, que aquí es cuando el organismo utiliza principalmente las grasas para obtener energía. Aquí el hígado produce cuerpos cetónicos, dando lugar a la cetosis. Estos cuerpos cetónicos sirven como una fuente alternativa de energía, especialmente para el cerebro durante periodos prolongados de escasez de carbohidratos. Y ya para finalizar, un ejemplo en donde engloba todos los procesos que se han venido hablando, que sería el ayuno prolongado, ya que primero el organismo consume la glucosa disponible, lo que ya se dijo, y luego de esto utiliza el glucógeno almacenado y cuando éste se agota es que empieza a usar las grasas y posteriormente proteínas para producir energía. Y aunque estos mecanismos permiten la supervivencia, si el ayuno se prolonga incluso más, esto puede llegar a provocar o a que aparezcan hipoglucemia, fatiga, pérdida de peso y disminución de la masa muscular. Y bueno, ya para finalizar, pues que los carbohidratos pues son esenciales porque constituyen la principal fuente de energía del organismo y pues cuando existe una deficiencia el cuerpo va a activar diferentes mecanismos para mantener el suministro energético. Sin embargo, si esta situación se prolonga como ya se mencionó, pues puede presentarse diversas alteraciones que afecten a la salud del individuo. Exceso de carbohidratos. Los carbohidratos constituyen una fuente importante de energía para el organismo, ya que es utilizada por las células, especialmente por el cerebro, los músculos y el sistema nervioso. Sin embargo, cuando se consume en exceso, superando los límites de ingesta necesaria diaria, esto no se elimina fácilmente de nuestro cuerpo. Los carbohidratos se transforman en glucosa y se acumulan a manera de glucógeno en el hígado y en los músculos. El exceso de glucosa se transforma en grasa y se almacena en el tejido adiposo y con el tiempo podrían generar diversas alteraciones metabólicas, aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Las causas. Entre las causas tenemos el aumento de peso, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Vamos a hablar qué es el aumento de peso. Se da cuando el aporte energético supera el gasto energético diario, almacenándose como grasa corporal. Esta acumulación progresiva puede provocar sobrepeso, obesidad, aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Tenemos la resistencia a la insulina. Se refiere al consumo excesivo de azúcares y carbohidratos refinados. Los niveles de glucosa en la sangre aumentan como respuesta. El páncreas produce mayor cantidad de insulina con el paso del tiempo. Las células pueden volverse menos sensibles a su acción. Como tercer punto tenemos la diabetes tipo 2. Es la consecuencia de la resistencia a la insulina, mantenida durante largos periodos. La glucosa se acumula en la sangre y provoca hiperglucemia.
Si no se controla adecuadamente, puede ocasionar enfermedades como cardiovascular, daño renal y problemas de visión. Tenemos relación con las enfermedades metabólicas. El consumo excesivo de carbohidratos, especialmente aquellos provenientes de bebidas azucaradas, golosinas y alimentos ultraprocesados, están estrechamente relacionadas con la obesidad, la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico. Como conclusión tenemos que los carbohidratos son nutrientes esenciales porque proporcionan la energía necesaria para realizar las actividades diarias y mantener funcionamiento adecuado de los órganos, tejidos. Sin embargo, su consumo debe ser equilibrado. Se recomienda priorizar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y limitar los azúcares añadidos y alimentos ultraprocesados. Gracias.